Ok, vamos a iniciar con el capítulo 1. Es importante advertir que este capítulo hace parte de la retrospectiva, de esos antecedentes que del capítulo 1 al capítulo 5 se nos narra sobre Macondo. Para empezar, se nos revela un momento en el que el coronel Aureliano Buendía se encuentra frente al pelotón de fusilamiento y viene a su memoria un recuerdo fiel del momento en el que su padre lo llevó a conocer el hielo. Bien, junto a este momento memorable van poco a poco contándonos el estado reciente en el que se encontraba Macondo, donde bien lo dice el narrador, muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. También nos habla de una población pequeña, una comunidad de aproximadamente 20 casas de barrio y Cañaflecha, y más o menos una comunidad que solo se enteraba o solo tenía contacto con el exterior a través de la llegada de los gitanos. En clase ya abordamos un poco el tema de los gitanos y con ellos los inventos que poco a poco fueron llegando a maravillar no solo a los habitantes de Macondo, sino también de manera muy especial a José Arcadio Buendía, el patriarca. Quiero entonces ir puntualmente a las citas. 1. Las advertencias sobre las marcas temporales. Este es un recurso muy valioso en la novela porque las marcas temporales no solo te ayudan a situar un entonces o a situar un cuándo, sino que se vuelven repeticiones en el discurso muy necesarias. Entonces, por ejemplo, la primera de ellas, en marzo volvieron los gitanos. En marzo, siempre, cada vez que se hace referencia a este mes, se hace referencia al jolgorio, a la alegría, a la fiesta, al circo, al carnaval, todo lo que acompañaba a los gitanos. Cuando muchos años después, por ejemplo, también es una marca temporal que va a situarnos en un entonces, en un tiempo que no es ni el presente ni el pasado, simplemente es un entonces desde el cual el personaje hace la retrospectiva, que desde esa retrospectiva se viene de forma lineal y nos empieza a contar la fundación de Macondo. Bien, otra cita que me gustaría advertir, creo que ya la advertí en clase, es la descripción que nos ofrecen de José Arcadio Buendía, cuando se nos dice que su imaginación iba más allá, más lejos que el ingenio de la propia naturaleza, más allá del milagro y de la magia. Esto lo podemos ver un poco de manera exagerada con las ideas que él empieza a tener alrededor de cada uno de los inventos. Este punto también ya lo discutimos en clase, pero se logra también reconocer en él su capacidad de ser un gran líder, un hombre visionario, un hombre con una inquietud intelectual profunda y bastante imaginativo. Por momentos, entonces, esto se convierte ya en una obsesión. Entonces, con esto quiero advertir el carácter obsesivo y apasionado de los personajes de la familia Buendía. Entonces, algunos van a heredar no solo su curiosidad y su ingenio, ni su fuerza, sino también su pasión y su obsesión. Entonces, quiero que lo mantengan allí. Cuando se describe, por ejemplo, al laboratorio y al regalo que Melquiades le hace en el laboratorio y la forma como entonces el laboratorio va a tener que ver con el futuro de la aldea, ahí nos estamos encontrando con una prolepsis. Voy a darles en la página la versión en la versión conmemorativa, la versión de la Real Academia de la Lengua Española, se encuentra en la página 13 y la cita dice así. Poco después del descubrimiento de que la Tierra es redonda como una naranja, viene un párrafo y al final de ese párrafo se dice: exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica, aunque desconocida hasta entonces en Macondo, y como una prueba de su admiración le hizo un regalo que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea. Entonces ahí hay un poco una prolepsis, el laboratorio de alquimia.
Y esto nos obliga a acercarnos también un poco a la descripción que se ha hecho de Melquíades. Entonces Melquíades en un principio, por el hecho de ser gitano, al parecer gozaba de poca estima por parte de los habitantes de Macondo y por parte de Úrsula, quien le tenía algo de desconfianza. Luego, a medida que Melquíades interactúa con el patriarca, nos da muestras de honradez, nos da muestras de humildad, nos da muestras de su verdadera amistad, y a la par con eso se nos habla de un hombre pequeño, con manos de gorrión, con barba montarraz, y que seguro aquel prodigioso ser conocía hasta las claves de Nostradamus. Era un personaje lúgubre, envuelto en una aura triste, con una mirada asiática, que parecía conocer el otro lado de las cosas. Entonces, este es un personaje que parece sobrenatural, es un personaje que no solo trae el conocimiento del mundo y lo quiere compartir con Macondo, sino que aparece y desaparece, y siempre trae consigo una cajita mágica, un bebedizo, o trae consigo una pócima o algo que viene a resolver, como la ayuda sobrenatural, como la ayuda de los dioses y de las diosas al héroe, siempre viene para resolver el posible conflicto en el que se encuentran los héroes. A la par entonces con el patriarca y con Melquíades se nos hace también memoria y referencia al personaje de Úrsula Iguarán. Úrsula, quien, relacionándonos con Melquíades, siempre dice que cuando él llega y aparece también la alquimia, y la alquimia con el olor al demonio. Y nos dicen que es una mujer activa, menuda, severa, una mujer de nervios inquebrantables, a quien en ningún momento de su vida se le oyó cantar. Esta particular descripción, que nunca en su vida se le oyó cantar, es tan particular como la que nos van a dar más adelante de Aureliano, cuando nos dicen que nació con los ojos abiertos y que lloró en el vientre de su madre. Quiero pedirles que piensen un poco sobre estos atributos o estas características. Parecía estar en todas partes, eso es lo que se dice de Úrsula. Bueno, ahí se nos está haciendo referencia a su posible omnipresencia, siendo una mortal, siendo una mujer, pero siendo en este caso la matriarca. Parecía estar en todas partes, desde el amanecer hasta muy entrada la noche. Esa referencia es muy importante porque Úrsula no solo es la madre de la generación que ha de venir de los Buendía, sino que es la líder de toda una comunidad. Entonces, ese carácter vigilante, ese carácter atento, muy observador, de quien parece estar en todas partes y enterarse y estar al pendiente de todo, es propio de su rol como jefe y como líder de una comunidad. Y a la par con estos tres personajes se hace una referencia a la casa de los Buendía, donde en algún momento no solo van a vivir y habitar todos los hijos y los descendientes adoptados, ilegítimos, legítimos, sino que se trata de una casa que va a ser el modelo de todas las demás. Y el libro de manera particular dice que su casa, la casa de José Arcadio, fue desde el primer momento la mejor de la aldea. Las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza. Tenía una salita amplia, bien iluminada, un comedor en forma de terraza, con flores de colores alegres, 2 dormitorios, un patio con un castaño gigantesco y un huerto bien plantado, y un corral donde vivían en comunidad pacífica tanto los chivos, los cerdos como las gallinas. Los únicos animales prohibidos, no solo en la casa sino en todo el poblado, eran los gallos de pelea. Muy importante la referencia a los gallos de pelea, por lo que ustedes ya conocen, sucedió con Prudencio Aguilar. Y muy importante también la referencia a lo pacífico que podía resultar el ambiente y el entorno de la casa, y ella como modelo de todas las demás. Quiero advertir también el hecho de que esta casa tenía solo 2 cuartos en un principio.
lo que va a requerir más adelante una restauración, una remodelación cuando la familia crece. A través de la casa se nos va a advertir un poco lo utópico que resultaba ser entonces la aldea. José Arcadio Buendía era el hombre más emprendedor que se vería jamás en esta aldea y, como bien se dice, la posición de las casas él las pensó o las proyectó para que todas pudieran llegar al río y abastecerse con agua con la misma tarea y la misma cantidad de esfuerzo. Además de esto, que todas recibieran el sol a la hora del calor. Fue la aldea más ordenada, la más laboriosa y la más conocida entre sus habitantes. Era una aldea feliz, dice el libro, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto, ni siquiera de muerte natural. Los aspectos geográficos que tiene Macondo son también destacados en este capítulo 1. Me gustaría que resaltaran, por ejemplo, y subrayaran algo de esto. En la página 19 de la versión conmemorativa dice así: José Arcadio ignoraba, esa es la forma en la que empieza el párrafo. José Arcadio ignoraba por completo la geografía de la región. Sabía que hacia el oriente estaba la sierra impenetrable y por el otro lado de la sierra la antigua ciudad de Riohacha, según le había contado el primer Aureliano, su abuelo. En su juventud, él y sus hombres, con mujeres y niños y animales y toda clase de seres domésticos, atravesaron esa sierra buscando la salida al mar y al cabo de 26 meses desistieron de la empresa y fundaron Macondo para no tener que emprender un camino de regreso. Ojo, después de 26 meses de recorrido. A través de esos 26 meses de recorrido, yo les hice en clase la referencia a ese largo camino, a esa larga travesía que Eneas tuvo que emprender al salir de Troya y salir con los ancianos, con los niños, con las mujeres, con las pocas personas que habían podido sobrevivir del incendio de la ciudad y llevarlas por esa larga travesía hasta un lugar apropiado en el que ellos pudieran fundar lo que luego sería Roma. Es muy interesante porque este parece un accidente o más bien como no era la meta, ellos querían era llegar al mar, pero en medio del camino José Arcadio decide parar y asentarse allí para fundar lo que luego será Macondo. Más adelante en ese mismo párrafo dice: la Ciénaga Grande se confundía al occidente con una extensión acuática sin horizontes, donde había cetáceos de piel delicada con cabeza y torso de mujer, que perdían a los navegantes con el hechizo de sus tetas descomunales. Esta pequeña referencia quiero que la resalten también porque se trata de una referencia a las sirenas. Es ese poco de fantasía que siempre acompaña a los mitos fundacionales, o es ese poco de fantasía que siempre se integra como un mundo desconocido o que se integra como ese detalle asombroso que acompaña a las grandes empresas y a los héroes. Luego de este evento épico de la travesía, de las sirenas, de los hombres acompañados de mujeres y de niños, el lugar hostil, de la dificultad del camino, luego de todo esto, resulta que se hace referencia a un elemento ya histórico. Es decir, aquí hay un guiño al lector que, si conoce un poco los conflictos de su nación o la historia de Colombia, va a identificar el galeón español. Voy a la página 21 de la versión conmemorativa, en donde en el párrafo que está en desarrollo, más o menos hacia la mitad, dice: agotados por la prolongada travesía, colgaron las hamacas y durmieron a fondo por primera vez en 2 semanas. Cuando despertaron, ya con el sol en alto, se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de lechos y de palmeras, blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme galeón español. Ligeramente volteado a estribor, de su arboladura intacta colgaban las piltrafas escuálidas del velamén, entre jarcias adornadas de orquídeas. Bien, esto es un dato histórico.
Gabo entonces ven cómo está envolviéndonos en la fantasía, con las sirenas, en el mundo épico, con los héroes y las grandes travesías y sus cualidades de piedad y de misericordia, de valentía. También nos está trayendo entonces ya la historia y los antecedentes de nuestra nación. El galeón español es un galeón que encalló o naufragó en el mar, que comparte frontera con Nicaragua. Este galeón, pues ustedes lo pueden indagar un poco más. Durante muchísimos años fue protagonista de un conflicto geopolítico y de un problema, de alguna manera, entre estas naciones, porque cada una de ellas estaba debatiendo y reclamando los derechos sobre el galeón y lo que estaba dentro de ella. Si bien los españoles reclamaban que el galeón les pertenecía, pues digamos que tanto los colombianos como los de la otra nación referían que todo el oro, todas las posibles riquezas que estuvieran dentro del galeón, pues era lo que esos españoles estaban llevando a estas tierras, que no era precisamente un regalo que estuvieran trayendo. Entonces la disputa crece, tuvo una solución hace unos pocos años. Voy a compartirles una noticia al respecto por el chat de Hangouts para que ustedes puedan ampliar este detalle importante de la historia de Colombia y sus conflictos geopolíticos. Es interesante porque esta referencia Gabo la está poniendo también a compartirse con un poco la frustración que ello generó en José Arcadio Buendía, pues la proximidad con el mar estaba quebrantando su ímpetu y su valentía y su deseo de encontrar el mar cuando lo quiso hallar, y se lo encuentra básicamente cuando ya realmente no lo está buscando. Vale la pena decir que los héroes no siempre son vencedores en cada una de sus empresas y de sus batallas, ¿no? Tienen momentos de derrota y de esos momentos de derrota se superan y van de todas maneras hacia una meta que ni ellos son todavía conscientes van a alcanzar. Bueno, con esto se da paso ya al nacimiento del primogénito José Arcadio, sus características que ya sabemos van a ser opuestas a las características del segundo hijo, el coronel Aureliano, quien luego será el coronel Aureliano. De esto ya hemos hablado en clase, así que no voy a reiterar, pero sí es muy importante. En la página 25 de la Real Academia de la Lengua Española, en esta versión el párrafo que inicia con "pero desde la tarde en que llamó a los niños para que lo ayudaran a desempacar las cosas del laboratorio, les dedicó sus mejores horas". En este párrafo se hace referencia al cuartito del laboratorio de alquimia, a los mapas, a los gráficos, a la forma en la que José Arcadio les enseñó a leer, les enseñó a escribir, en la que se dedicó a hablarles de sus ideas y de su imaginación, de sus ideas locas, y también un poco de historia, a compartirles algo de literatura, bueno, a transferir ese conocimiento que él tenía. Pero hacia la mitad de este párrafo, busquen por favor la siguiente cita, abro comillas: "Aquellas alucinantes sesiones quedaron de tal modo impresas en la memoria de los niños que muchos años más tarde, un segundo antes de que el oficial de los ejércitos regulares diera la orden del fuego en el pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía volvió a vivir la tibia en la que su padre lo interrumpió y quedó fascinado con la mano en el aire y los ojos inmóviles, oyendo a distancia los pífanos y tambores y sonajas de los gitanos que una vez más llegaban a la aldea, pregonando el último y asombroso descubrimiento de los sabios de Memphis. Eran los nuevos gitanos, hombres y mujeres jóvenes que solo conocían su propia lengua, ejemplares hermosos de piel aceitada y manos inteligentes, cuyos bailes y música sembraron en las calles un pánico de alborotada alegría". Bueno, se describe cómo fue esta llegada de los gitanos y es en este momento donde se cruza esa retrospectiva y ese relato lineal del origen de Macondo con
el momento en el que el coronel, siendo niño, junto con su hermano y su padre, conocen el hielo. Por definición, existe un recurso de alteración temporal llamado raconto. El raconto, con doble C, es una retrospectiva prolongada, ¿sí? Es una retrospectiva prolongada donde se va a un momento del pasado y se hace una larga narración desde ese momento del pasado, enterito, con detalles significativos, hasta un momento particular de un presente en el que se cierra la retrospectiva y continúa la historia. Entonces, el autor ha decidido emplear una estructura, como también se ha denominado, in media res, es decir, donde empieza la historia desde la mitad, por decirlo así, y en esa mitad va a una retrospectiva y con esa retrospectiva recupera el origen de la historia y viene de forma lineal hasta esa mitad de los eventos para respetar la cronología de ahí en adelante y continuar. ¿Qué hay de importante en Gao? Que en medio de ese raconto o en medio de esa retrospectiva aparecen prolepsis, ¿sí? Como anticipaciones y adelantos a lo que va a acontecer en el resto del tiempo de la historia, y se fijan también unos detalles que son claramente revelaciones importantes de los nuevos sucesos que están obviamente por aparecer. El decir del narrador al final de este capítulo 1 es que tanto José Arcadio como sus hijos quedaron maravillados con el hielo. Él pagó otros 5 reales y con la mano puesta en el témpano, como expresando un testimonio sobre el texto sagrado, exclama: "Este es el gran invento de nuestro tiempo". Y con eso se termina el capítulo. El hielo, el gran invento de nuestro tiempo. Muy importante recordar, el capítulo hace referencia no solo a los descubrimientos que resultan mágicos y sorprendentes, sino también a la magia, a la fantasía arraigada a la memoria y al origen de todos los pueblos y de las comunidades. Este capítulo es importante por sus referencias también a la geografía de Macondo, a los pájaros, a las flores, a la vegetación, al galeón español, a la cercanía con la ciénaga, a la extensión y la grandeza de la ciénaga, a la sierra, a los piratas, a los tesoros, a los navegantes, a las armaduras, bueno, a todo lo que hace verosímil la existencia del universo macondiano. Y al mismo tiempo lo que hace posible o fundamentado el aspecto antropológico de esta novela.